Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 193. Aceptando a su yerno. Al día siguiente, Andrómeda se despertó lentamente y se sentó en el borde de la cama, sumida en sus pensamientos. La noche anterior había sido difícil, y aunque al final consiguió dormir un poco, las pocas horas de sueño le brindaron la claridad suficiente para reflexionar sobre lo ocurrido. Su yerno tenía razón. Ahora, con la mente despejada, sentía un profundo arrepentimiento por muchas de las palabras que había dicho. Ni siquiera podía creer lo que había estado a punto de hacer. La idea de perder a su hija por un arrebato de ira le resultaba insoportable. Estaba a punto de cometer el mismo error que su familia había cometido con ella. Cuando se casó con Ted, la habían expulsado de la familia, y ahora, la historia parecía repetirse. Estuvo a un paso de apartar a su propia hija por una decisión emocional. Aunque Mimadora había cometido un error, la situación de alguna manera reflejaba la suya, como si el destino se burlara de ella. Agradecida de que las cosas no hubieran llegado a un punto irreparable, se levantó de la cama con determinación. Ahora que la calma la había alcanzado, esperaba poder hablar sin dejarse llevar por la ira y encontrar una forma de solucionar lo sucedido. Salió de su habitación y bajó las escaleras. Mientras pasaba junto a la sala de estar, escuchó sonidos provenientes de la cocina, por lo que se acercó con curiosidad. Allí vio al chico pelirrojo que había conocido el día anterior, aún sin poder asociar del todo esa imagen con la figura de su yerno, cocinando. A su lado, apoyada contra la pared, estaba su hija, observándolo y conversando tranquilamente. «Buenos días, Andrómeda», la saludé al verla entrar. «El desayuno está casi listo. Siéntate en la mesa, lo llevaré en un momento». Mi suegra me miró durante unos segundos, como si estuviera evaluándome. Finalmente, asintió y se dirigió al comedor. Tonks, por su parte, simplemente observó a su madre con una expresión complicada, pero no dijo nada. Me apresuré a terminar de preparar el desayuno y llevé la comida a la mesa, donde Andrómeda estaba sentada, con la cabeza entre las manos y los codos apoyados sobre la mesa. «Espero que te guste», le dije, sonriendo. «He intentado innovar un poco con algunas recetas». Ella levantó la mirada y se quedó contemplándome unos segundos antes de responder. «Gracias», dijo en voz baja. Nos sentamos a la mesa. Andrómeda en la cabecera, mientras que Tonks y yo estábamos uno frente al otro. El silencio llenó la sala mientras comíamos, pero por las expresiones en sus rostros supe que el desayuno les estaba gustando. Quizás todo el esfuerzo por mejorar mis habilidades en la cocina, después de lo que ocurrió con Gaby, había valido la pena. El silencio se mantuvo hasta que casi habíamos terminado de comer. Fue entonces cuando Andrómeda rompió la tensión que aún colgaba en el aire. «Mimadora», dijo, mirando a su hija. «HMM». Tonks respondió sin mucho entusiasmo, sin apartar la vista del plato. «Perdóname», continuó Andrómeda, su voz teñida de arrepentimiento. «Ayer, dije muchas cosas horribles». Tonks dejó de llevarse la comida a la boca y la miró directamente. Me alteré. No estaba pensando con claridad, y la situación me superó. «Lo siento mucho por todo lo que te dije». Al decir esto, extendió la mano para tomarla de su hija. Tonks tragó la comida que estaba masticando antes de responder en un tono casi inaudible. «Yo también lo siento», murmuró, casi ahogándose con unas migajas, pero no soltó la mano de su madre. «Dije cosas que no debería. Lo sé. A pesar de todo, quiero que sepas que te quiero, mi pequeña mariposa». «Mamá». «No me llames así», se quejó Tonks, sonrojándose al recordar los días de su infancia cuando su madre usaba ese apodo. «Soy tu madre, y hasta el día que me muera, te llamaré como quiera», replicó Andrómeda, con una sonrisa tierna en los labios mientras jalaba la mano de Tonks y la atraía a un abrazo. «Lo siento, de verdad. No quiero que terminemos como mi madre y yo. No importa lo que pase o lo que se diga, siempre serás mi hija, y siempre te amaré». «Lo sé, mamá», respondió Tonks, devolviendo el abrazo y haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas que amenazaban con salir. Todavía estaba emocionalmente frágil por lo ocurrido la noche anterior.
Madre e hija se mantuvieron abrazadas durante un largo rato, deshaciendo la tensión acumulada por los sucesos del día anterior. Aunque aún quedaba cierta incomodidad, sabían que el tiempo sanaría las heridas que quedaban. Para cuando se separaron, ya había comenzado a recoger los platos y los cubiertos de la mesa. Noté que Andrómeda me seguía lanzando miradas discretas mientras lo hacía, pero no dije nada. Aún no puedo creer que seas tú, suspiró Andrómeda, sus ojos llenos de emociones encontradas. Lo sé, mamá, al principio a mí también me costó, respondió Tonks, intentando mantener la calma. Pero aún así te lo follaste, la cuestionó su madre, alzando una ceja. Él insistió y replicó Tonks, sonrojándose, sin querer profundizar en la explicación. Y tú, una adulta, a punto de graduarse de Hogwarts, al menos 5 años mayor que él, ¿no pudiste decirle que no? La mirada de Andrómeda seguía juzgándola, aunque con menos dureza que el día anterior. Tonks se quedó en silencio, sin saber cómo responder. El alivio fue palpable cuando me vio regresar a la habitación, esperando que mi presencia aligerara el momento. Sí, tu hija es una fácil, comenté con una sonrisa, sentándome junto a ellas. Red, exclamó Tonks, visiblemente enojada y avergonzada. Muy fácil. Ni te imaginas lo que estuvo dispuesta a hacer cuando me detuve y esquivé justo a tiempo un pequeño objeto que Tonks me lanzó. Está bien, volvamos a ponernos serios, intervino Andrómeda, quien en otro momento habría seguido con la broma, pero ahora el tema era demasiado importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piensan hacer ustedes? Mamá, no pienso dejarlo. No importa lo que pase, no me voy a apartar de él, respondió Tonks, bajando la mirada, temiendo ver en los ojos de su madre la decepción o el rechazo. ¿Estás segura?, preguntó Andrómeda, tomando la mano de su hija de manera reconfortante. No sé cómo están las cosas legalmente, pero incluso si no hay problemas en ese lado, la gente no lo verá bien. Te juzgarán, y no estoy segura de que su familia lo acepte fácilmente. Aunque no los conozco en profundidad, sé que son lo bastante normales para no tomarlo bien. No me importa, contestó Tonks, levantando la mirada con determinación, aunque sus ojos estaban un poco vidriosos. Si pudieran esperar un tiempo, unos años más y las cosas serían mucho más sencillas. Podrían estar juntos sin enfrentar tantos obstáculos. Y también verían si realmente son compatibles a largo plazo, sugirió Andrómeda, con una mezcla de razón y esperanza en su voz. No puedo hacer eso, mamá. Tenías razón en una cosa. Encontré a alguien que me hace querer volver a casa sana y salva. Incluso ahora que ya no quiero ser Auror, no puedo imaginarme sin él. Cada vez que pienso en el futuro, él está ahí, confesó Tonks, temblando ligeramente. Aunque sabía que la sugerencia de su madre era lógica, no podía aceptar la idea de la separación. Mi niña, murmuró Andrómeda, conmovida, apretando la mano de su hija y acariciando su mejilla. Podía ver cuánto estaba enamorada y eso la llenaba de sentimientos encontrados. Lo siento, mamá, dijo Tonks, temerosa de haber decepcionado a su madre. No tienes que disculparte, tienes razón. Al final, has conseguido lo que siempre quise para ti, aunque no de la manera que esperaba. No puedo juzgarte por eso, suspiró Andrómeda, sintiendo el peso de la ironía en la situación. Si eso es lo que realmente deseas, te apoyaré. ¿De verdad?, preguntó Tonks, sorprendida, como si no pudiera creerlo del todo. Sí. Sé lo que es tomar una decisión y sentirte abandonada por tu familia. No quiero que te pase lo mismo. No seré como mi madre. Yo te amo, respondió Andrómeda con una sonrisa cálida. Luego se volvió hacia mí y extendió su mano, tomando la mía también. Puede que me tome tiempo acostumbrarme, pero debo aceptar que, a pesar de todo, eres el yerno que siempre aprecié. Gracias por tu esfuerzo, le sonreí, apretando su mano con ambas mías. ¿Tú qué opinas de todo esto?, preguntó Andrómeda, aunque claramente le incomodaba un poco la idea de que alguien tan joven pudiera tener tanto poder de decisión. Aún así, hizo el esfuerzo de tratarme con el mismo respeto que antes. Yo aceptaré lo que Tonks decida, siempre y cuando no intente escapar de mí, respondí, con una sonrisa divertida. Ya se lo dije. Estamos juntos, por siempre. Palabras grandes para alguien tan pequeño, bromeó Andrómeda, esbozando una sonrisa ante la ironía de mi aspecto infantil. Mamá, y se quejó Tonks, aunque no pudo evitar reírse un poco, aliviando la tensión del momento. ¿De verdad nos apoyas?, preguntó aún con algo de duda en su voz.
Sí, mi amor, a ambos, dijo Andrómeda, mirándonos con ternura. Pero, aunque a mí no me importe, eso no cambiará la opinión de los demás. Tendrán que ser discretos por un largo tiempo. Lo sabemos, es lo que planeamos, respondí, y Tonks asintió. Pero que tú lo aceptes ya es un gran paso. Me alegra saber eso, suspiró Andrómeda, aliviada, aunque todavía preocupada. Pero, tal como me lo revelaron a mí, ¿tu familia lo sabrá pronto? Preguntó, con el ceño fruncido. Oh, no. Respondí, sacudiendo la cabeza. Ni por asomo, y no por un buen tiempo. Tú eres especial, Andrómeda, y además de confianza, claro, intervino Tonks con sarcasmo. Hazme pasar un mal rato con mi madre pero tú te libras tranquilamente, añadió, cruzando los brazos. Bueno, le respondí, encogiéndome de hombros, si quieres enfrentarte a los padres del menor de edad de Floraste, podemos intentarlo, sugerí con ironía. Tonks se atragantó con su propia saliva. No, con mi madre está bien, dijo, claramente alarmada. De todas formas, no te habría dejado hacerlo aunque quisieras, añadí, sonriendo mientras Tonks me miraba, a la vez aliviada y algo molesta. Andrómeda soltó una leve risa al ver nuestra interacción. Aunque mi apariencia había cambiado, notaba algo que le recordaba a cómo éramos cuando aún usaba mi otra identidad. Me alegro por ustedes, dijo con una sonrisa, aunque rápidamente su expresión se volvió más seria. Pero ahora tengo algunas dudas, si Tenebrius era tu otra identidad, ¿cómo es que asistías a Hogwarts si estabas aquí en casa al mismo tiempo durante las clases? ¿Nadie notaba tu ausencia? Eso es gracias a mis habilidades, respondí, encogiéndome de hombros. Nunca dejé de asistir a Hogwarts ni de estar en otros lugares a la vez. ¿Cómo es posible? Preguntó Andrómeda, visiblemente sorprendida. Gracias a esto, respondí, haciendo que dos clones idénticos a mí aparecieran a ambos lados. Es una habilidad de clonación, dijimos los tres al unísono. Los ojos de Andrómeda se abrieron de par en par, impresionada, y rápidamente buscó la mirada de su hija, esperando que Tonks mostrara la misma sorpresa. Sin embargo, Tonks no se inmutó, como si estuviera acostumbrada. Andrómeda volvió a mirarme, estudiando a los clones, impresionada por lo perfectamente idénticos que eran, sin poder encontrar un solo defecto que los distinguiera del original. Y pensar que creía que mi hija era quien tenía la ventaja en la cama por sus habilidades, murmuró Andrómeda, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. «Mamá», exclamó Tonks, sonrojándose de inmediato por la vergüenza. Perdón, se disculpó conmigo rápidamente, dándose cuenta de lo inapropiado que había sido su comentario y sintiéndose culpable por pensarlo gracias a mi edad. Está bien, respondí con una sonrisa. Prefiero que me trate como lo hacía antes. Tómese su tiempo para acostumbrarse. Será difícil, admitió Andrómeda con un suspiro. Pero supongo que ya todo lo que no debía hacerse se hizo, añadió resignada, lanzando una mirada juzgadora fugaz a su hija. Mamá, además, él no usa sus clones para eso, replicó Tonks, claramente avergonzada y un poco molesta. ¿En serio?, preguntó Andrómeda, levantando una ceja con curiosidad. No, por alguna razón no lo hace, y se lo agradezco. ¿Recuerdas la otra vez? Solo él casi me acaba conmigo, si fueran más habría muerto en esa habitación, susurró Tonks, desviando la mirada mientras hablaba en confianza con su madre. Bueno, creo que se sentirán más cómodas sin mí aquí, dije, viendo que madre e hija comenzaban a susurrar, claramente tratando de que no escuchara. Volveré para el almuerzo, añadí, y acto seguido, los tres clones desaparecieron en un charco de sangre. ¡Ah!, gritó Andrómeda, sobresaltada por mi repentina desaparición. Tranquila, mamá, la calmó Tonks. Así desaparecen sus clones. Él está bien, donde sea que esté. ¿Era un clon todo este tiempo?, preguntó Andrómeda, aún sorprendida. Sí, creo que sí. Pero no importa, él percibe todo lo que sus clones ven y sienten, así que básicamente estuvo aquí con nosotras todo el tiempo, explicó Tonks con naturalidad. ¿Y cómo lo distingues de sus clones?, preguntó Andrómeda, aún intrigada. No puedo, admitió Tonks, nunca sé si es el real, a menos que tengamos sexo. Siempre que hacemos algo sexual, él se asegura de usar su verdadero yo, Tonksó. Hubo silencio en la sala, mientras Andrómeda iba asimilando todo lo que acababa de suceder. Para cuando se relajó volvió a mirar a su hija. Entonces, a pesar de todo, ¿su pene no es pequeño?,
Capítulo 194. Planes de negocios y una cita especial. Andrómeda estaba sentada en la posición principal de la mesa en su casa. Frente a ella, sobre la superficie, se amontonaban varios elementos. Latas de diferentes formas y tamaños, botellas de cristal que recordaban a las usadas para pociones, y una diversidad de carnes y vegetales deshidratados. ¿Y piensas vender esto? Yo pensaba que ibas a abrir un bar o un restaurante, me preguntó, confundida. Lo que veía en la mesa no coincidía con la idea que tenía sobre el negocio de su hija y yerno. Sí, la idea es servir comida y bebida, pero eso no es todo. El plan es crear un punto de encuentro, donde no solo se ofrezca algo para comer, sino también una compra-venta de utilidades como estas, expliqué, señalando los productos sobre la mesa, además de servicios. Espera, creo que no entiendo. Andrómeda, mira, tengo a varios hombres lobo trabajando para mí, aclaré, viendo cómo sus ojos se agrandaban de sorpresa. ¿Tienes hombres lobo trabajando para ti? Andrómeda, eso te lo puede explicar tu hija más tarde. Evité que hiciera más preguntas sobre el tema y continué, enfocándome en lo importante. Lo que queremos con nuestro establecimiento es crear un lugar donde las personas puedan contratar servicios, así como ofrecer los suyos, a cambio de una comisión. Que se hagan pedidos de objetos, información o mano de obra. Claro, siempre dentro de los límites legales, o al menos, después de pensarlo bien. No tienes idea de cuántas personas no tienen trabajos formales y, que si no tuvieran magia, ya estarían muriéndose de hambre. ¿Y tú les vas a dar ese trabajo? Preguntó, con cierta duda. Más o menos. En realidad, tengo muchas formas de ganar dinero o producir bienes, pero todo toma tiempo. Si contamos con personas disponibles, podemos aumentar nuestros beneficios y darles una parte de las ganancias. Los trabajos que les ofrezco a los hombres lobos son solo el principio, y hay muchos otros en mente. Entiendo, no estoy segura de que me guste la idea, pero te seguiré escuchando. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Señaló las latas, botellas y alimentos secos. Este es el segundo punto. Además de ofrecer servicios, podemos vender productos como estos en nuestro local. Las latas contienen alimentos que se conservan durante mucho tiempo hasta que se abran. Las botellas contienen jugos y líquidos extraídos de diversas fuentes. Frutas, verduras e incluso organismos no vegetales. Y los alimentos secos son simplemente eso, productos deshidratados. Puedo producir todo esto casi sin costo, más allá de la materia prima, y en grandes cantidades, expliqué, mostrando los productos de la fábrica de conservas, jugos y deshidratados, estos dos últimos recientemente añadidos al feudo. También podría haber traído tablas de madera procesada, ladrillos de piedra y lingotes de metal, pero no lo creí necesario. Los magos no suelen comprar cosas así que, aunque las ofrezcamos, no creo que tengan mucha demanda. No creo que tengas idea de la cantidad de permisos que vas a necesitar para hacer todo eso en un solo establecimiento. Y además, lo difícil que será conseguirlos, especialmente con la reputación tan complicada que tienes ahora. Dijo con su mano en su barbilla, como si pensara en qué forma podía ayudarme o convencerme de que no lo haga. Oh, por eso no te preocupes, respondí con calma. He estado trabajando en ello desde hace tiempo. Tener como amiga a la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica es bastante útil. Me ha estado ayudando con sus contactos para que todo salga sin problemas. Parecía preocupada de que no pudiera conseguir trabajo después de mi incidente, así que colaboró mucho en este tema, aunque me dejó muy claro que solo me permitirá continuar si me mantengo dentro de la ley, expliqué antes de pasar a los productos. Abrí varias latas y serví su contenido en platos para que Andrómeda los probara, lo mismo hice con los jugos y los alimentos deshidratados. No le serví mucho, solo pequeñas porciones para que pudiera conocer los productos. Tonks estaba a mi lado, ayudándome y también probando la comida que había traído, aunque con mucha menos delicadeza que su madre, por no decir de manera bastante bruta. Nos tomó un tiempo, pero tras varias explicaciones y degustaciones de cada producto que eran los más comunes de los que producía, Andrómeda ya tenía una idea clara de lo que ofrecíamos. ¿Qué te parecen? Le pregunté. En mi opinión, no es un producto muy rentable, comentó mientras sostenía el tenedor, con una expresión pensativa. Los nobles no te lo comprarán. Tu público sería la clase media y baja, y ni siquiera toda la clase media. Es fácil conseguir lo que ofreces, en algunos casos hasta gratis. Aunque el sabor no está mal, no es lo suficientemente bueno como para que valga la pena gastar dinero en algo que unos cuantos hechizos pueden proporcionar.
Cualquier mago medianamente hábil no tendría problemas con la comida, pero quizás podrías venderla a bajo costo a magos de nivel más bajo, aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Tomó una lata y la contempló unos instantes antes de seguir. Los productos no son muy llamativos, tal vez solo las latas y el hecho de tener que abrirlas. Si inventaras algún hechizo sencillo pero peculiar para abrirlas y lo distribuyeras gratuitamente en tu tienda, podrías atraer ventas y hacer que el acto de abrirlas sea parte de la diversión. También podrías esconder premios en algunas latas para hacer más atractiva la idea de abrirlas, añadió, compartiendo sus opiniones y sugerencias con detalle. Entiendo. Lo tendré en cuenta. Pero, ¿qué tal si también agregamos algunos alimentos más exóticos? Hoy traje solo productos no mágicos, pero no tengo ningún problema en la producción mágica. Además, una vez tengo la materia prima, no tengo ningún costo adicional. Es más, con cada unidad de materia prima puedo multiplicar la producción sin importar la cantidad. Si conseguimos algunos alimentos que no puedan ser afectados por la magia, y que por lo tanto no se puedan duplicar fácilmente o aumentarse, podríamos venderlos a bajo costo y aún así obtener una buena cantidad de galeones. Sí, supongo que eso podría funcionar, pero, ¿cómo consigues esas cosas? Dices que no tienen costo, pero hablas como si fuera sencillo producirlas en masa, preguntó Andrómeda, intrigada por mi manera de hablar sobre esos productos. Digamos, que tengo un lugar, en un sitio que me pertenece completamente. Nadie puede entrar a menos que yo lo permita. Allí tengo varios campos de cultivo automáticos, mejorados mágicamente para aumentar la productividad y reducir el tiempo de crecimiento. Además, hay instalaciones especializadas en preparar productos como estos, también de manera automática y con encantamientos que incrementan la cantidad producida, incluso si algo no debería ser imposible. Andrómeda se quedó en silencio, claramente sorprendida. Tonks, por su parte, también estaba atónita. Y eso no es todo, hay algunas cosas más, pero no importa ahora. Hay unos pocos residentes allí, contados con los dedos de una mano, pero son de total confianza, añadí. ¿Estás hablando en serio? Preguntó Andrómeda, incrédula. Sí. Reddy, ¿por qué no me había enterado de esto antes? Se quejó Tonks. Bueno, nunca se dio el momento. De hecho, ambas son personas de confianza a las que me gustaría mostrarles ese lugar y sus beneficios, pero, Andrómeda, primero quiero llevar a Tonks. Ese lugar guarda muchos de mis secretos más importantes, y algunos de ellos ni siquiera Tonks, ni nadie, conocerá jamás. ¿Como una amante? Preguntó Andrómeda con un tono sarcástico. No, esas Tonks ya las conoce, respondí en tono burlón. Una vez le haya mostrado ese lugar a Tonks y discutamos algunas cosas en particular, entonces te llevaré a ti también, le prometí a Andrómeda. Entonces vamos, muéstramelo ya. Dijo Tonks, emocionada, tanto por descubrir algo nuevo e increíble como suele ser todo lo relacionado conmigo como por conocer más de mis secretos. Lo siento, Tonks, me encantaría, pero estoy ocupado en este momento. Y, hablando de eso, disculpen, bellas damas, pero debo retirarme. Tengo una cita con una fantasma, dije antes de que mi clon desapareciera. Las dos mujeres se quedaron confundidas, tratando de entender a qué o a quién me refería. La situación fue desconcertante, hasta que Tonks, de repente, pareció darse cuenta. Espera. Él no está ocupado. Tiene clones. Puede llevarme en cualquier momento. Mirando el castillo frente a mí, sonreí. Era extraño venir a la escuela durante el receso, pero la causa lo justificaba. Con mi habilidad de invisibilidad, avancé esperando que fuera suficiente para que no me detectaran. Primero, fui a buscar el vino que había dejado preparando hace tiempo. Cuando llegué a la habitación donde debía estar el círculo ritual con la botella en el centro, rodeada de cadáveres de animales, encontré mucho polvo. El círculo había perdido su color original, y donde antes había cuerpos, solo quedaban restos desintegrados. Sin embargo, la botella estaba ahí, un poco sucia por el polvo, y el contenido había cambiado de color a un tono entre azul y aguamarina, emanando un extraño vaho. Tomé la botella y me dispuse a encontrar una habitación adecuada en Hogwarts para mi cita, algo lo suficientemente privado. Finalmente encontré una estancia perfecta, redonda y de acceso oculto, lo que hacía parecer que solo los fantasmas podrían llegar a ella. Era ideal. La preparé con simplicidad. Una mesa redonda con 2 sillas, un mantel blanco y un candelabro con velas encendidas.
Los cuadros, armaduras, estanterías de libros y muebles, todos antiguos y desgastados por el tiempo, se acomodaron alrededor de la habitación. Los ventanales góticos, aunque altos y oscurecidos por el paso de los años, dejaban pasar algo de luz a través del vidrio. Limpié algunas telarañas, pero decidí mantener otras, ya que parecían apropiadas para una cita con un fantasma. Finalmente, puse en marcha una antigua máquina de música, aunque no emitía sonido. La verdadera música sería a través de mi habilidad música, audible solo para los fantasmas. Elegí algo entre romántico y sombrío, mezclando terror y pasión en el ambiente. Con todo listo, envié un mensaje a mi cita. Al hacerlo, recordé otro compromiso con un fantasma y utilicé mi habilidad para enviarle unos regalos a Myrtle, tal como me había pedido. Revistas para adultos, lubricantes y varios juguetes sexuales. No estaba seguro de si podría usarlos dada su condición de fantasma, pero lo descubriría más tarde. La dama gris atravesó las paredes del castillo hasta llegar a la peculiar habitación oculta. Al haber recibido las instrucciones, no le fue difícil encontrarla. Recorrió cada rincón de Hogwarts, tanto en vida como en muerte. Al entrar, se sorprendió ligeramente, aunque su expresión fantasmagórica lo ocultaba bien. Observó la mesa decorada, los pétalos de lirios y claveles esparcidos por el suelo, la luz de la luna colándose por los ventanales, y a mí, de pie junto a la mesa, esperándola. Bienvenida. Espero que esta bella dama esté lista para nuestra cita, dije, extendiendo mi mano hacia ella. Asintió con un débil sonido. Tras observar mi mano por un momento, extendió la suya. Aunque su mano atravesó la mía, acerqué mi rostro para intentar besarla. Mis labios también la atravesaron, haciendo que sintiera una fría sensación, como besar agua helada, pero no me importó. Le pedí que me siguiera, sin soltar su mano intangible, guiándola hasta su lugar en la mesa. Fue complicado coordinar mi movimiento para que pareciera que la llevaba de la mano. Una vez en su lugar, me senté frente a ella, observando su inexpresivo rostro. Sus ojos recorrían la habitación, deteniéndose en cada detalle, incluyéndome a mí, con mi atuendo excéntrico. Había hecho lo posible por conseguir ropa que recordara a la moda de los magos nobles de la época de Helena, lo que fue relativamente sencillo, dado que la moda mágica apenas había cambiado con el tiempo. Debo decir que, de todos los que en su momento trataron de seducirme por mi belleza o querían algo de mí, tú eres el que más se ha esforzado, dijo en un tono monótono. No es que no haya visto escenas más impresionantes cuando estaba viva, pero después de mi muerte, se detuvo y casi pude sentir algo de tristeza y angustia emanar en su ser. No entiendo qué esperas obtener de mí. Todo lo que alguna vez poseí ya no lo tengo, y lo poco que tenía fue robado, aunque tú mismo lo recuperaste. No busco nada más que a ti y tu felicidad. Me esfuerzo tanto porque quiero demostrar que mi valor es casi tan grande como el de la hermosa dama que me acompaña esta noche. Volvió a responder, con ese sonido suave pero, inquieto. Sonrojada. Feliz. Nostálgica. Era difícil saberlo. Capítulo 195. Promesa fantasmal. Helena seguía con su tono monótono, pero esta vez era un poco más conversadora de lo habitual. Intercambiamos algunas palabras, nada realmente interesante, solo una charla casual. Así transcurrió el tiempo, hasta que decidí que era momento de comenzar con la cena. ¿Qué te parece si empezamos con la cena? Preparé algo especialmente para ti, dije, esbozando una sonrisa. Te recuerdo que soy incapaz de ingerir alimentos. Pero siéntete libre de comer sin preocuparte por mi presencia, respondió, indiferente. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que pudo saborear algo, pero, a pesar de que Helena no podía compartir esa parte fundamental de la cita, ella la estaba disfrutando. Hacía mucho que el mundo no la trataba como algo más que un fantasma, y aunque recibiera respeto en ciertas ocasiones, nadie la había tratado como cuando estaba viva. Esta noche era agradable en ese sentido. Incluso su mala experiencia con Tom no se comparaba con el esmero que había puesto en esta ocasión. Ahora se sentía tonta por haber confiado en alguien que ni siquiera había mostrado una fracción de la dedicación que ella estaba experimentando esta noche. Bastaba con que alguien se tomara el tiempo para charlar con ella para hacerla sentir especial y engañarla. Aún en la muerte, podía decepcionar a su madre. Oh, jojojo, no estaré solo en esta cena. Cuando dije que preparé algo especialmente para ti, lo decía en serio. Déjame mostrarte mi arduo trabajo, dije, a pesar de que solo había preparado el ritual inicial y luego lo dejé abandonado durante meses.
Saqué una botella de vino espiritual de mi inventario y vi cómo sus ojos se posaban sobre ella por un momento, aunque sin muchas expectativas. Eso cambiaría pronto. Sabes que tengo la habilidad de permitir que los fantasmas sostengan objetos temporalmente, ¿verdad? Pregunté mientras sacaba 2 copas de martini y las llenaba con el vino, dejando ver un vaho espectral que emanaba del líquido. Sí, muchos fantasmas lo saben. Myrtle puede ser discreta, pero para un fantasma, atrapar a otro por sorpresa no es difícil. Ella mencionó algo al respecto, pero yo, y otros fantasmas, decidimos no importunarte con eso. Es tentador, pero lo suficientemente limitado como para ignorarlo. Bueno, debí haberme esperado eso. Espero que aceptes beber esta copa conmigo, dije, levantando mi copa junto con la suya, que desapareció de mis manos para ser enviada como un regalo. Elena recibió la notificación, similar a cuando usé el mensaje para informarle sobre la ubicación de este lugar. A pesar de tener una idea de lo que estaba pasando, le expliqué nuevamente cómo funcionaba. Ella aceptó el regalo y, en un instante, la copa con el vino apareció en su mano. Se quedó varios segundos mirando la copa y su propia mano. Aunque había dicho que no era tan tentador, el simple hecho de poder tocar algo después de tanto tiempo provocó emociones muy fuertes. Movía ligeramente la copa, observando cómo el líquido en su interior se balanceaba. Después de juguetear un rato con la copa, me miró y se dio cuenta de que yo la estaba esperando, con mi copa levantada para hacer un brindis. Sabía que, aunque podía sostener la copa gracias a mi habilidad, no podría hacer mucho más. Myrtle ya les había explicado los límites. Si tratara de beber el líquido, simplemente atravesaría su cuerpo espectral. Aún así, decidió seguirme el juego. Aunque no pudiera disfrutar del contenido, al menos podría fingir que, por un momento, no era solo un fantasma. Ambos acercamos nuestras copas e hicimos un suave brindis, el sonido resonó apenas. Luego, simplemente nos miramos el uno al otro, sin apresurarnos a beber. Adelante, dime qué tal está la anime, insistiendo con una sonrisa. Yo no, Elena confía en mí. Elena miró su copa y luego mi rostro, notando la expectativa reflejada en mis ojos. Aunque no le veía mucho sentido, al final, no sería ella quien tendría que limpiar el vino del suelo si fallaba, así que decidió seguirme el juego. Llevó la copa a sus labios, disfrutando por un momento la sensación del contacto. Sin embargo, antes de poder seguir disfrutando, algo más poderoso la abrumó. No creyendo que pudiera realmente beber, dio un trago largo, casi vaciando la copa de un sorbo. Pero las cosas no ocurrieron como esperaba. El vino no atravesó su cuerpo espectral como había imaginado. En lugar de eso, se disolvió en su ser, extendiéndose como una corriente que la inundaba por completo, provocando sensaciones que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Qué? Exclamó, incrédula, observando su propio cuerpo. Aunque solo por unos segundos, parecía que su brillo y color habían aumentado, volviéndose más intensos. Parece que te gustó. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que yo? Dijo, aún asombrada, apurando lo que quedaba en la copa, ansiosa por confirmar si esa sensación había sido real o solo una ilusión. Es vino espiritual, un vino que alimenta el espíritu. Es muy beneficioso para muertos vivientes y seres similares. Fue mi primer intento, así que no es de la mejor calidad. Habría requerido mucho más tiempo y muchos sacrificios para perfeccionarlo, expliqué con una sonrisa mientras también bebía de mi copa, concentrándome en los efectos que sentía en mi cuerpo. Después de un rato, negué con la cabeza. Eres un genio, dijo ella, con la copa temblando por la emoción. Lo digo en serio, eres el mago más impresionante de esta época. Has hecho muchas cosas destacables, pero esto, parecía completamente abrumada por la experiencia. ¿Cómo se siente? Para mí es como un líquido más liviano que el agua, casi como aire al entrar, seguido de un leve escalofrío, pregunté, curioso por saber si había diferencias en su percepción. Es difícil de describir. Se siente como si me llenara por completo de energía, como si me revitalizara, aunque sea solo por un instante. Incluso, podría decir que me siento más consistente. No sé cómo explicarlo, respondió, aún maravillada. Se supone que debe fortalecer el espíritu, así que decir que te sientes más consistente puede que no esté lejos de la verdad. Aunque no estoy seguro de cómo se mide la fortaleza de un fantasma.
Como mencioné, este vino es de baja calidad debido a la dificultad de producirlo, pero tal vez, si lo consumes con regularidad o logramos hacer uno de mejor calidad, podríamos ver cambios más notables, reflexioné, llevándome la mano a la barbilla antes de dejar la idea a un lado. Tomé la botella y sonreí. ¿Te sirvo un poco más, mi bella dama? Por supuesto, respondió, esta vez con una leve sonrisa. La noche estaba convirtiéndose rápidamente en la mejor de su vida como fantasma. No solo era tratada como alguien importante de nuevo, sino que había experimentado placeres que jamás pensó volver a sentir. Con el vino en nuestras copas, la conversación se volvió mucho más interesante. Aunque el vino no podía embriagarnos, la emoción que Elena sentía al poder beber de nuevo ayudó a crear un ambiente más íntimo. Discutimos una variedad de temas. Su vida, su muerte, Hogwarts, mis habilidades, mis proyectos, incluso mi vida amorosa. ¿Yo también soy uno de tus objetivos?, preguntó, mirando el poco vino que quedaba en la botella. Tal vez por ser la primera vez que lo probaba, poco a poco empezó a sentir que se fortalecía, tal como le había dicho. Quizás, reces por mi madre. ¿Porque soy hermosa? ¿Por la fama que te traería? ¿Por ser un fantasma?, preguntó, menos inhibida, con lo que podría describirse como un leve sonrojo fantasmal. Después de beber el vino, ese rubor parecía más visible. Mencionaste que eres como un coleccionista de mujeres, ¿es porque yo añadiría valor a tu colección? Tal vez me estoy emborrachando un poco, hablo demasiado, dije, observando mi copa, consciente de que en la intensidad de la conversación había dicho más de lo que debía a la verdad, no lo sé. Quizás sí, quizás todas esas razones, o más. Solo sabía que te quería conmigo, para mí, solo para mí. A veces no entiendo por qué soy tan codicioso y egoísta, necesito un psicólogo para eso, pero sabes que, además de presumir, no creo que ganes mucho más. Quizás solo que te llamen el rarito de los fantasmas, respondió con una media sonrisa. Después de probar el vino, ¿crees que no encontraría la forma de hacer aún más cosas contigo?, pregunté, esbozando una sonrisa pícara. Elena abrió mucho los ojos, sorprendida. Miró su copa, recordando la sensación que había experimentado después de tanto tiempo. Tienes razón, nada puede detenerte. Ni siquiera la muerte se interpone entre tú y lo que deseas. Bien por ti, levantó su copa en un gesto de reconocimiento. No escucho descontento, considerando que serías tú el objetivo de todo esto. Lo estoy pensando. Fui criada para no entregar mi cuerpo a cualquiera. Mi madre era muy estricta. No me restringía, pero me enseñó a valorarme. Sin embargo, después de tanto tiempo muerta, morí virgen y nunca experimenté el sexo del que todos hablan. He espiado a algunos alumnos por accidente, pero como era algo que nunca tendría, no me interesaba. Ahora parece una posibilidad. Supongo que tanta espera baja los estándares de una chica. Si el sexo es tan placentero como dicen, y si puedes hacerme sentirlo como con este vino, no creo que pueda negarme por mucho tiempo antes de rendirme, dijo sinceramente, su tono aún monótono pero ya sin la indiferencia de antes. ¿Eso es un sí? Red, tal vez, no lo tengo muy claro aún. Creo que quiero, pero también me preocupa. A pesar de estar muerta, el pensamiento me hace sentir vergüenza, lo cual es curioso, porque creía haber perdido toda vergüenza hace mucho tiempo. Elena, no está mal sentir vergüenza. A veces, lo hace todo más interesante. No te culpes por lo que sientes. Si quiero algo de ti, es a la verdadera tú, con todas esas emociones, Red, gracias. A pesar de que me quieres solo como una posesión, me haces sentir mejor de lo que jamás me sentí antes, dijo Elena con un aire de resignación, pero acompañada de una sonrisa triste. Parecía recordar su existencia fantasmagórica, y lo rápido que aceptó su destino como poco más que un recuerdo de su yo pasado. Elena, tienes razón. Quizás parte de mí te ve como un trofeo, pero eso no significa que no te daré el amor que mereces. Quiero que seas mía, y aunque tengo muchas mujeres, eso no cambia mi deseo por ti. A cualquier otro hombre en tu posición, en el pasado, le habría llamado cerdo por siquiera insinuar que me convirtiera en una amante más, respondió, reflexionando, pero has demostrado estar por encima de las circunstancias. A pesar de tu deseo egoísta, no creo que haya muchos otros que tengan el derecho de cumplirlo como tú. Pensaba en mis habilidades, conocimientos, logros, como el vino que acababa de probar. Quizás es el vino hablando por mí, pero, dadas mis circunstancias actuales, no me parece un mal destino. Al menos tendría algo que disfrutar, más que solo vagar por este castillo hasta el fin de los tiempos. ¿Entonces estarías dispuesta a emprender este camino conmigo?
No quiero presionarte, pero te diré que no me rendiré contigo. ¿Te interesa escuchar lo que podemos hacer juntos, lo que puedo ofrecerte? Red, ¿qué ofreces? Preguntó con curiosidad, sintiendo que lo que se estaba negociando podría cambiar su destino para siempre. La intriga sobre lo que era posible la mantenía emocionada. ¿Qué te parecería aceptar ser mi mujer, pero no en una relación casual que pueda romperse fácilmente? Hablo de algo más permanente. No es que dude de ti, pero, siendo una relación entre un humano y un fantasma, quisiera asegurarme de que no desaparecerás algún día. Estoy pensando en un contrato mágico que nos ate para siempre. Aunque, claro, no planeo dejar a mis otras mujeres, ni a las que deseo conquistar. Es algo que deberías tener en cuenta. ¿Reddy, qué gano yo? Respondió en tono negociador, aunque el vino ya había suavizado un poco su resistencia, y tal vez el tiempo haría el resto. Tengo métodos para sacarte de tu condición de fantasma, dije, observando cómo una expresión de sorpresa cruzaba su rostro, más intensa que cualquiera que había mostrado hasta ahora. No puedo prometerte que volverás a la vida pronto, al menos no por un largo tiempo. Pero podría ofrecerte más de lo que tienes ahora. La capacidad de interactuar con objetos sin mi intervención, como lo haces ahora con la copa. Nutrirte de energía, aunque no de la misma forma que lo hacen los vivos. Experimentar emociones más vívidas, más fuertes que en tu estado actual. Y, por supuesto, hacer eso que no pudiste lograr en vida, dije, arqueando las cejas con una insinuación clara. Elena permaneció en silencio por un momento, sin expresar sus pensamientos de forma tan directa como antes. Sin embargo, cada promesa parecía provocar pequeñas reacciones, pequeños gestos que dejaban entrever cómo todo aquello la afectaba. Cuando dejé de hablar, levantó la cabeza, cerrando los ojos como si estuviera sumida en una profunda reflexión, atrapada en su mente. Pasó al menos un minuto entero antes de abrir los ojos nuevamente, mirándome con una intensidad que me hizo pensar que podría lanzarse sobre mí como una serpiente venenosa. Acepto, dijo, con una firmeza y seguridad en su voz que me dejaron casi sin palabras. Yo, siempre teatral, aparté la mesa y las sillas, dejándonos a ambos en el centro de la habitación. Me arrodillé mientras ella flotaba en el aire frente a mí. Extendió su mano, y yo la atravesé con la mía, iniciando nuestro pacto de sangre. Comencé a hablar con una voz firme, pero intenté que fuera lo más amorosa y digna posible. Prometo amarte desde ahora y para siempre, sin posibilidad de dejar de hacerlo. Y si algún día mi amor por ti mengua, que nunca baje de lo que siento hoy. Con este juramento, inicié con mi parte del trato, ofreciéndole el amor que siempre había deseado, uno de sus grandes arrepentimientos, especialmente después de haber sido asesinada por quien decía amarla y traicionada por otro hombre que nunca lo hizo. Mis palabras intentaban llenar ese vacío en su existencia. Pronunció varias promesas más sobre mi compromiso antes de continuar con las condiciones para ella. Y que nunca dejes de amarme. Que no puedas amar a nadie más que a mí, y que si surgen sentimientos más allá de la amistad o el afecto familiar por otra persona, desaparezcan al instante, impidiéndote sentir amor romántico por alguien más. Elena no dijo una palabra mientras hablaba, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Solo me observaba con una mirada penetrante. A medida que mis palabras y condiciones avanzaban, sentía cómo mis reservas de magia de sangre se vaciaban rápidamente. Tuve que reponerlas, deshaciendo casi todos mis clones y utilizando a los que quedaban para absorber energía de otros seres o consumir comida. Y que nunca me traiciones. Déjame tener tu corazón y tu lealtad eternamente. Para este punto, el cuerpo plateado de Elena ya había sido invadido completamente por la magia de sangre, teñido de un rojo profundo. Ya no podía distinguirse ningún rasgo de ella más que ese color intenso que parecía consumirla. ¿Aceptas? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No sabía si aceptaría. El pacto me favorecía bastante y no era tan justo con ella. El sudor recorría mi frente mientras pensaba en lo que estaba en juego, temiendo haber llegado tan lejos solo para perderlo todo. Acepto, pronunció con calma, haciendo que el rojo intenso en su interior desapareciera en un instante, fusionándose con su ser. Y allí estaba Elena nuevamente, mirándome, aunque esta vez con una mirada un poco más afectuosa y tranquila que antes. Capítulo 196. Permítanme presentarlas. ¿En serio? ¿Por qué te complicas tanto? ¿Realmente no quieres que vaya allí? Se quejó Tonks. Había vuelto a verla temprano esta mañana, diciéndole que hoy iríamos a ese lugar especial, pero ahora, cuando se acercaba la hora, solo tomé su mano y me quedé quieto durante varios minutos.
No, para nada. De hecho, confío mucho en ti y quiero mostrarte ese lugar cuanto antes para que me ayudes con lo que hay allí, aunque no te voy a mentir, estoy un poco preocupado por ti, respondí, sin soltar su mano ni dejar que se alejara de mí. ¿Por qué? Dijiste que solo los que tú permitieras podrían entrar allí. ¿Qué podría preocuparte de mí? Tonks Elise. ¿Red Elise? Preguntó, confundida, pero luego reconoció el nombre. Tú. Sí, otra de mis mujeres. Por eso no quise que tu madre nos acompañara esta vez. Quería que Elise y tú se conocieran primero. Red G, ¿sabes? Creo que no es necesario ir hoy. Tampoco tengo tantas ganas de ver ese lugar. ¿Podemos posponerlo? Rió nerviosa mientras trataba de liberar su mano de la mía y retroceder para evitar que la llevara. No, señorita, dije, aferrándome a su mano a pesar de sus intentos de zafarse. Ya hemos pospuesto esto demasiado tiempo. Además, ya casi estamos allí. ¿Qué? Preguntó, desconcertada. Ni siquiera me había movido ni soltado su mano. ¿Por qué crees que estamos esperando aquí? Es parte de la magia, respondí con tono burlón, haciendo gestos exagerados con mi mano libre. Tonks no entendía, al menos hasta que su visión se apagó por una fracción de segundo. ¿Dónde estamos? Gritó sorprendida al aparecer en medio de lo que parecía una ciudad improvisada o a medio construir. Bienvenida a mi feudo. Un espacio separado de nuestro mundo, donde soy como un dios. Aquí es de donde saco mis productos, donde las leyes de la magia y la realidad son diferentes, dije en tono teatral, extendiendo mis manos y girando para mostrarle los alrededores. Tonks se quedó con la boca abierta, sin saber si creerme o no. Pero como solía hacer cosas que escapaban a toda lógica, y muchas de mis habilidades no seguían las normas del sentido común, pensó que tal vez podía ser posible. No le quedaban muchas opciones. Observó a su alrededor, asombrada por lo que veía. Edificios de diferentes formas, estilos y tamaños. Lo que más la impactó fue que estaba en medio de una intersección de calles de tierra, y a poca distancia se alzaba una estructura, aún en construcción. Lo más extraño de todo era que no había nadie allí. El edificio se estaba construyendo solo. Tonks se acercó al edificio en construcción, observando cómo cada material, herramienta y pieza del lugar se movía y encajaba con precisión milimétrica, todo al mismo tiempo. No creía que existiera un servicio de constructores tan hábiles que pudieran hacer algo así. El edificio parecía avanzar tan rápido que, quizás, en un solo día estaría terminado. ¿Te gusta? Es un restaurante, una edificación especial que produce diferentes platos de comida con efectos únicos, similares a mi habilidad, pero mejores. Puedo gastar dinero para contratar temporalmente a un ser como el mercader, que trabajará como chef, o traer a alguien real para que lo haga. Si no hay un chef, la variedad de platos será limitada y sus efectos se verán reducidos. Como pensé en abrir nuestro propio negocio, creí que este lugar nos ayudaría, le expliqué mientras observaba la cuenta regresiva sobre el edificio, que mostraba 23, 15 minutos, 31 segundos. ¿Este lugar es real? Preguntó Tonks, impactada. ¿De verdad puede hacer todo lo que dices? Preguntó de nuevo, ya que este lugar rompía por completo su sentido común y lo que había aprendido en su vida, especialmente la idea de crear cosas de la nada, algo que ni la magia podía lograr. Sí, ven conmigo mientras te explico. Me acerqué, entrelacé nuestros brazos y comenzamos a caminar. Mientras avanzábamos, le fui explicando más detalles sobre el lugar, señalando varios de los edificios que nos cruzábamos o que se veían a lo lejos. Entre ellos, la torre del archimago, el mercado de Merk, las granjas en la distancia, los bosques más allá del aserradero, una zona rocosa con una cantera cercana y una pequeña mina con sus edificios correspondientes. También le señalé el banco y le expliqué su capacidad para generar dinero. ¿Eso significa que nunca tendríamos que trabajar?, exclamó Tonks, sorprendida, emocionada y algo nerviosa. Sí, pero eso no significa que nos convertiremos en perezosos que solo comen y esperan la muerte. Te lo menciono porque necesito que me ayudes a convencer a tu madre, una vez que le presentemos este lugar, para que transfiera su dinero a nuestro banco. De esa manera, seremos nosotros quienes recibamos los beneficios, y no los goblins. Tonks asintió rápidamente, pasando a observar el resto del lugar, probablemente olvidando lo que acababa de decirle. No podía evitarlo. Estaba fascinada con todo lo que había aquí y con mi control sobre ello.
sonrió cuando hice que una pequeña nube de lluvia la persiguiera, y aunque intentaba mojarla, ella jugaba a esquivarla con un falso puchero. Cuando le mencioné que en el futuro podría crear desastres naturales mayores, como terremotos, tsunamis, tornados y volcanes, se emocionó aún más, pensando en todas las cosas interesantes que podríamos hacer juntos, jugar con ellos. Llegamos a una colina en un prado, no muy lejos de la ciudad, donde la elevación nos permitía tener una vista panorámica del lugar. El feudo se había extendido considerablemente, con muchos edificios ya terminados y otros en construcción. Realmente comenzaba a parecerse a un pequeño poblado, aunque sin gente, y en el futuro, tal vez, una ciudad. Ya había algunas casas para residentes, así como el número máximo de granjas. Sí, descubrí que hay un límite en el número de ciertos tipos de edificios, aunque este se puede aumentar gastando dinero, completando algunos logros o usando monedas de cristal. Ah, cierto, ahora la habilidad logros tiene más utilidad que solo marcarlos. También permite mejorar mi feudo y obtener recompensas. Este lugar es genial. Incluso podríamos mudarnos aquí si llega a pasar algo, o para retirarnos cuando seamos viejos, dijo Tonks con una sonrisa. ¡Guau! Piensas bastante a futuro, respondí sorprendido y feliz. No esperaba que mi atolondrada y vivaz compañera, que apenas podía planear cosas con un día de anticipación, dijera algo así. Bueno, dijo algo apenada, solo lo menciono porque, en algún momento, nos llegará la vejez, y si voy a ser una anciana gruñona, me gustaría que fuera en un lugar como este, contigo, agregó, sonrojada y con la cabeza gacha, entrelazando sus dedos con los míos. Tonks, no tienes idea de las ganas que tengo de follarte hasta sacarte los sesos en este momento, dije antes de besarla con pasión. La liberé con los ojos encendidos de excitación, pero me calmé y añadí. Pero primero, tenemos que ocuparnos de algunas cosas importantes. Me senté en el pasto, palmeando el suelo a mi lado para que ella hiciera lo mismo. Allí comencé a contarle algunas cosas, como mi posesión de la piedra filosofal y cómo se la quité a Dumbledore. Ya se lo había mencionado antes, pero esta vez le di más detalles. También le recordé que debía seguir practicando oclumancia para proteger su mente de intrusos. Le hablé de los planes que tenía para este lugar y de todo lo que podría ofrecernos. Nuestra charla continuó hasta que Tonks escuchó un sonido constante que se acercaba. Al volverse, exclamó: «También tienes un unicornio». Con una mezcla de emoción y asombro. Se levantó rápidamente, deseando acercarse lo suficiente para tocarlo, aunque sabía que, al no ser una doncella virgen, podría no tener ese privilegio. «Al fin está aquí», dije mientras me levantaba. Ya le había enviado un mensaje a Elise hacía un rato, y estaba esperando que llegara. «¿Puedo tocarlo?», preguntó emocionada. «Espera, primero deberíamos presentarnos», respondí, intentando calmar un poco su entusiasmo, aunque no le quitó la emoción. El unicornio se me acercó y frotó su cabeza contra la mía, a lo que respondí del mismo modo. Tonks observaba, impresionada y sorprendida. Sabía que no era una doncella pura, pero comparada conmigo, era prácticamente una santa. Esa idea solo la emocionó más al pensar que podría tener una oportunidad, quizás incluso de montarlo. Después de separarme de Elise, me puse entre ambas, dejando algo de espacio antes de proceder. «Permítanme presentarlas», dije, extendiendo las manos hacia ambas. «Tonks, este es Elise, Liz, esta es mi Madonna». Tonks, el unicornio relinchó, y Tonks pareció querer extender su mano para tocarlo, pero notó que yo la observaba, esperando su reacción. Ella inclinó la cabeza con una expresión confundida. Repetí. «Tonks, te presento a Elise». La confusión en su rostro aumentó, hasta que su cerebro pareció conectar las piezas. Recordó por qué habíamos venido y lo que ese nombre significaba. Sus ojos se abrieron de par en par al mirarme, y luego giró la cabeza hacia Elise, con su mandíbula a punto de caerse. Tragó con dificultad, casi ahogándose, y parpadeó varias veces, intentando procesar la situación. Señaló al unicornio mientras emitía sonidos incoherentes. Terminó sentándose en el suelo, temblando, pero sin dejar de señalar a Elise. «¿Es un animago?», preguntó nerviosa. «No. Ella es Elise, el unicornio, mi mujer, igual que tú», dije, extendiendo mi mano para ayudarla a levantarse. «Pero es...». Tonks no podía abrir más los ojos, pero la expresión de horror en su rostro aumentó. «Es un maldito unicornio», exclamó, golpeando mi mano. «Oye, no le faltes al respeto», respondí con calma. «Es un maldito animal».
Tú dijiste que era ella. Balbuceó, intentando procesar mis palabras. ¿Acaso tú y ella? No sé a qué te refieres, pero probablemente la respuesta sea sí, respondí sin rodeos. ¿Qué? Gritó, levantándose de golpe y acercándose a mí. Estás enfermo. Comenzó a sacudirme con las manos mientras me miraba frenética. Por eso quería traerte a ti sola para esto, sabía que podrías reaccionar así. Cálmate, respira, le dije mientras apoyaba mis manos en sus hombros y usaba mi habilidad. Al mismo tiempo, mentalmente le pedí a Elise que no se preocupara por la reacción de Tonks y que no saltara sobre ella. ¿Cómo quieres que me calme? Gritó, apartando mis manos de ella. Te estás follando a un maldito animal. Oye, tranquilízate. No parecías tan alarmada cuando pensaste que Elise era una vela, un duende o un gigante. Estás exagerando, dejándote llevar por las apariencias. Ya te había dicho que no era humana, ¿por qué reaccionas tan fuerte ahora? Red, porque, al menos, no pensé que estarías tan enfermo, esto es al menos 100 veces peor de lo que imaginaba. Tonks, no veo por qué sería peor, respondí con calma. Ya era una relación entre especies, solo te faltaba saber a qué especie me refería. ¿Cómo puedes decir que es lo mismo? Ella me agarró la cabeza con las manos temblorosas, mirándome como si intentara ver qué estaba mal en mí. Aunque fueran otras especies, al menos tienen una inteligencia similar a la nuestra. Por lo menos puedes hablar con ellos, dijo antes de girar mi cabeza hacia Elise. Esto es un puto animal. Es bestialismo, y no sé qué más. Oye, Elise es tan inteligente como tú o yo. Y sí, puedo hablar con ella igual que contigo, le respondí, retirando mis manos de su cabeza. Estás loco, dijo, pareciendo una mujer desdichada que acababa de descubrir que su esposo había perdido la cabeza y no sabía cómo manejarlo. Sabía que sería difícil, dije antes de mirar a Elise. Aunque me alegra que la mayoría de las cosas que dijo no te ofendieran. Sonido del unicornio. Bueno, sí, te insultó, pero es porque está alterada. No te enojes con ella. Sonido del unicornio. Es como cuando Tina se enteró de lo nuestro, pero Tonks es más, no encuentro la palabra. Sonido del unicornio. Sí, eso. ¿En serio estás hablando con un unicornio? Preguntó Tonks, sin poder creer que realmente pensara que podía hablar con Elise. Bueno, suspiré, es hora de demostrarlo. Liz, golpea el suelo 3 veces, da un salto en el lugar, haz una vuelta y escribe las letras 6Z en este papel. Elise realizó todas las tareas sin problemas, incluso escribir con mi ayuda, sosteniendo un cuaderno y un lápiz en su boca. Tonks parecía aún más asustada al ver cómo cada una de mis órdenes era cumplida, pero con la duda de que tal vez yo había entrenado a Elise para hacerlo. Entonces, le pedí que le dijera una letra para que Elise la escribiera. No palabras completas, porque aún no le había enseñado bien eso, pero sí letras. Después de que Elise escribió las letras Q, T y R, Tonks no pudo dudar más. ¿Realmente puedes hablar con ella? Preguntó Tonks, temblorosa. No solo con ella, respondí. Puedo comunicarme con casi todas las criaturas de la naturaleza, algo así como un parcel universal. Pero con Elise es especial. Verás, cuando se convirtió en mi montura, formamos una conexión única que nos permite hablar telepáticamente. Podemos comunicarnos mentalmente, sentir lo que el otro siente y hasta compartir emociones si son lo suficientemente intensas. Tonks se quedó con la boca abierta, sin poder procesar del todo lo que eso significaba. Entonces, ¿los unicornios son tan inteligentes como nosotros? Sí, más o menos. Aunque su forma de comunicarse es distinta, por lo que podría parecer lo contrario. Elise habla más como nosotros porque ha pasado mucho tiempo conmigo. Es como un idioma diferente. Sonidos de unicornio, así es ella, respondí. De repente, Elise cambió de actitud, su mirada hacia Tonks se volvió más intensa. Comenzó a golpear el suelo con sus patas, amenazando con su cuerno, y se acercó como si quisiera embestirla. Tonks, asustada, cayó sentada en el suelo mientras yo rápidamente sujetaba a Elise por el cuello. ¿Qué está pasando? Preguntó Tonks con miedo, sintiendo la hostilidad del unicornio aunque no entendiera el motivo. Descubrió que fuiste tú quien me quitó la virginidad, y está enojada por eso, le expliqué con una mezcla de humor y seriedad. ¿Qué? Exclamó Tonks, atónita. Lo que oíste. Ella quería que yo fuera pura para ella. Por eso te guarda rencor. Pero no te preocupes, es solo un berrinche, ¿verdad, Liz?
Sonidos de unicornio, ya hemos hablado de esto, me quejé mientras le daba una palmadita en la cabeza. Sonidos de unicornio, Tonks me miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Pero, ella es un puto unicornio, dijo incrédula, tratando de encontrarle algún sentido a lo que estaba ocurriendo. Oye, esto ya está empezando a sonar un poco racista, bromeé. No me gusta que sean tan racistas entre ustedes, solo un poquito está bien. Oh, por Merlín, susurró Tonks, volviéndose a caer al suelo, abrazando sus rodillas y balanceándose hacia adelante y atrás. Su mente parecía estar al borde del colapso mientras intentaba aceptar que estaba compartiendo a su pareja con un unicornio. Tonks pasó un buen rato en esa posición, con Elise y yo a su lado. Aunque el unicornio seguía resoplando molesta de vez en cuando, la acompañé durante su trance, hasta que el anochecer finalmente llegó. Usé mis palabras y mi poder para traerla de vuelta a la realidad. Aprovechando el momento, la desnudé y la follé allí mismo en el campo, lo cual pareció ayudarla a calmarse. Después de varias rondas, empezó a relajarse, aunque casi se arruinó cuando ella notó que Elise la estaba mirando fijamente mientras yo la follaba. Al final, sabía que esto tomaría tiempo, pero Tonks eventualmente aceptaría la situación de manera más natural. Tomó 3 semanas de mucho esfuerzo para que las cosas volvieran a algo que se asemejara a la normalidad. Pasamos algunos días en el feudo y el resto en su casa, con un clon mío siempre acompañándola. Andrómeda, su madre, estaba desconcertada por lo que ocurría, pero Tonks no le daba explicaciones. Yo le aseguré que todo estaría bien, y con el tiempo, finalmente lo aceptó. Fin del capítulo 196.